Bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde el cine se analiza con pasión, honestidad y un toque personal. Hoy traigo para ustedes una reseña muy especial de una película que marcó el regreso de personajes icónicos y que redefinió el rumbo de toda una saga, Rápidos y Furiosos 4. Esta entrega no solo nos devuelve la adrenalina de las carreras callejeras, sino que también profundiza en las emociones, la lealtad y las decisiones que cambian la vida de sus protagonistas. En este video, vamos a explorar qué hace diferente a esta película, cómo evoluciona la historia y si realmente logra estar a la altura de las expectativas de los fans. También hablaremos de sus puntos fuertes, sus debilidades y, por supuesto, si vale la pena verla o no. Así que si te gusta el cine de acción con historia, personajes intensos y mucha velocidad, quédate hasta el final, porque aquí, en Remán Crítica, te cuento todo lo que necesitas saber antes de darle play. Rápidos y Furiosos 4, también conocida como Fast and Furious, marca un regreso importante a las raíces de la saga, reuniendo nuevamente a Dominic Toretto y Brian O'Conner en una historia que combina acción, traición, redención y el mundo del crimen organizado vinculado a las carreras callejeras. La película comienza en la República Dominicana, donde Dominic, Dom Toretto, lidera un equipo especializado en robos de alto riesgo. Junto a Letty, su pareja, y otros miembros de confianza, ejecutan un audaz asalto a un convoy de combustible. La operación demuestra la experiencia de Dom y su equipo, pero también revela el nivel de peligro al que están constantemente expuestos. Tras el golpe, Dom decide dispersar al grupo, preocupado por la seguridad de Letty y convencido de que su estilo de vida terminará poniéndola en peligro. Esta decisión marca el inicio de un conflicto emocional que se desarrollará a lo largo de la película. Tiempo después, Dom se entera de que Letty ha sido asesinada, lo que lo impulsa a regresar a Los Ángeles en busca de respuestas y venganza. Este evento es el motor principal de la trama. El dolor y la culpa de Dom lo llevan a investigar quién está detrás de la muerte de la persona más importante en su vida. Al mismo tiempo, Brian O'Conner, ahora agente del FBI, está trabajando en un caso relacionado con un poderoso narcotraficante llamado Arturo Braga, quien utiliza corredores callejeros para transportar drogas a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Brian, que anteriormente había tenido una relación compleja con Dom, se encuentra en el mismo camino que él sin saberlo al principio. La historia avanza mostrando cómo ambos personajes llegan al mismo punto desde direcciones distintas. Dom investiga el asesinato de Letty, siguiendo pistas que lo conducen al mundo de los corredores que trabajan para Braga. Brian, por su parte, busca infiltrarse en la organización criminal, participando en una operación encubierta. Eventualmente, ambos coinciden en una carrera callejera organizada, como parte de un proceso de selección para reclutar conductores para el cartel. La carrera es intensa, caótica y peligrosa, mostrando la esencia de la franquicia: velocidad, riesgo y habilidad al volante. Durante este proceso, se revela que Letty había estado trabajando como informante para Brian y el FBI, con la esperanza de limpiar el nombre de Dom. Este giro añade una capa emocional profunda a la historia, ya que Dom descubre que Letty no solo fue víctima de la violencia del mundo criminal, sino que también estaba tratando de ayudarlo. La revelación cambia la motivación de Dom. Su venganza ya no es solo personal, sino también una forma de honrar el sacrificio de Letty. Brian logra infiltrarse más profundamente en la organización de Braga, mientras que Dom también gana la confianza de los intermediarios del cartel. Ambos participan en misiones de transporte de droga, que implican conducir a alta velocidad a través de túneles subterráneos en la frontera. Estas escenas son clave en la película, ya que combinan acción intensa con la tensión de una operación clandestina. Los conductores deben navegar en la oscuridad, evitando colisiones y fuerzas del orden, lo que crea un ambiente de constante peligro. A medida que avanzan en la operación, Dom y Brian comienzan a interactuar nuevamente, reavivando su compleja relación. Aunque en el pasado estuvieron en lados opuestos de la ley, existe entre ellos un respeto mutuo y una conexión basada en experiencias compartidas. Sin embargo, también hay tensión, especialmente cuando Dom descubre que Brian tenía conocimiento de la implicación de Letty con el FBI. Este conflicto se convierte en uno de los ejes emocionales de la historia, ya que ambos personajes deben decidir si pueden confiar el uno en el otro. La figura de Arturo Braga se presenta inicialmente como una presencia distante y misteriosa. Nadie parece haberlo visto realmente, lo que genera dudas sobre su identidad.
Eventualmente, se revela que el hombre que todos creían que era Braga es en realidad un intermediario, mientras que el verdadero líder opera desde las sombras. Este giro añade un elemento de intriga a la narrativa, mostrando cómo el poder en el mundo criminal se esconde detrás de capas de engaño. Dom finalmente descubre que Fénix, uno de los principales hombres de Braga, es el responsable directo de la muerte de Letty. Este descubrimiento conduce a un enfrentamiento cargado de emoción y violencia. En una de las escenas más intensas, Dom persigue a Fénix en una secuencia de alta velocidad que culmina con su muerte. Este momento representa una forma de justicia personal para Dom, aunque no le brinda la paz que esperaba. Mientras tanto, Brian enfrenta sus propios dilemas morales. Como agente del FBI, su deber es capturar a Braga y desmantelar su organización, pero también siente lealtad hacia Dom. Esta dualidad lo obliga a tomar decisiones difíciles, especialmente cuando se trata de elegir entre seguir órdenes o hacer lo que considera correcto. Su desarrollo como personaje es evidente, pasando de ser un policía que rompe las reglas a alguien que comprende la complejidad de la justicia. La culminación de la historia ocurre cuando ambos logran capturar al verdadero Braga en México. Sin embargo, el regreso a Estados Unidos no es sencillo. Dom y Brian deben trabajar juntos para cruzar la frontera, enfrentando tanto a los hombres del cartel como a las autoridades. Esta parte de la película refuerza el tema central de la saga: la familia, no necesariamente de sangre, sino elegida. A pesar de sus diferencias, Dom y Brian se apoyan mutuamente para sobrevivir. Al final, Brian cumple con su deber y arresta a Dom, quien es condenado a prisión. Este desenlace es agridulce, ya que refleja las consecuencias inevitables de las acciones de los personajes. Sin embargo, también deja abierta la puerta para futuras historias, mostrando que la relación entre Dom y Brian sigue siendo fuerte. En una escena final significativa, se sugiere que Brian no está completamente satisfecho con dejar que Dom enfrente su destino solo, insinuando que podría intentar ayudarlo. En términos temáticos, la película explora la lealtad, la justicia, la redención y el sacrificio. Dom representa la lealtad absoluta hacia su familia, incluso cuando eso lo coloca en conflicto con la ley. Brian encarna la lucha entre el deber y la moral personal. Letty, aunque aparece poco, simboliza el sacrificio y el amor, siendo el catalizador de los eventos principales. La narrativa también destaca la evolución de la franquicia, regresando a un enfoque más centrado en las carreras callejeras y el crimen urbano, después de entregas anteriores que se habían alejado de estos elementos. La acción es más cruda y realista, y los personajes tienen motivaciones más profundas y personales. En resumen, Rápidos y Furiosos 4 no solo es una película de acción llena de persecuciones y adrenalina, sino también una historia sobre pérdida, venganza y la búsqueda de redención. A través de sus personajes principales, muestra cómo las decisiones del pasado influyen en el presente y cómo, incluso en un mundo lleno de crimen y peligro, los lazos humanos pueden ser una fuerza poderosa. La reunión de Dom y Brian no solo impulsa la trama, sino que también establece las bases emocionales para el resto de la saga, consolidando su relación como el corazón de la historia. La película Fast and Furious, conocida como Rápidos y Furiosos 4, reúne a un elenco central que no solo aporta acción y carisma, sino también una fuerte carga emocional que sostiene la historia. Cada actor desempeña un papel clave en el desarrollo de la trama, contribuyendo a la evolución de sus personajes dentro de un mundo marcado por la velocidad, el crimen y la lealtad. Uno de los pilares fundamentales del reparto es Vin Diesel, quien interpreta a Dominic Toretto. Dom es el corazón de la película, un personaje complejo definido por su código de honor, su amor por la familia y su tendencia a vivir al margen de la ley. Diesel aporta una presencia física imponente y una intensidad emocional que hacen creíble el dolor de su personaje tras la pérdida de Letty. Su actuación no se limita a la acción, también transmite vulnerabilidad, especialmente en las escenas donde el duelo y la culpa lo consumen. A través de su interpretación, Dom se consolida como una figura trágica, alguien que busca redención sin abandonar su naturaleza. Por otro lado, Paul Walker regresa como Brian O'Connor, un personaje que representa el conflicto entre la ley y la lealtad personal. Walker ofrece una actuación más matizada en comparación con entregas anteriores, mostrando a un Brian más maduro y dividido internamente. Como agente del FBI, su deber es claro, pero su relación con Dom complica sus decisiones. Walker logra transmitir esa dualidad con eficacia,
haciendo que el espectador entienda su dilema moral. Su química con Diesel es esencial para la película, ya que juntos construyen una dinámica basada en la confianza, el respeto y la tensión no resuelta. El personaje de Letty Ortiz es interpretado por Michelle Rodríguez, quien, a pesar de tener un tiempo limitado en pantalla, deja una huella profunda en la historia. Letty no es solo la pareja de Dom, sino también una figura fuerte e independiente, que toma decisiones arriesgadas por amor. Rodríguez aporta dureza y sensibilidad al personaje, haciendo que su ausencia se sienta a lo largo de toda la película. A través de recuerdos y revelaciones, su presencia continúa influyendo en las acciones de los demás, especialmente en Dom. Su interpretación refuerza la idea de que Letty es mucho más que un interés romántico. Es un motor narrativo clave. Jordana Brewster interpreta a Mia Toretto, la hermana de Dom, y el vínculo emocional que conecta a los personajes principales. Mia representa la estabilidad dentro del caos, alguien que intenta mantener unida a la familia a pesar de las circunstancias. Brewster aporta calidez y humanidad al personaje, funcionando como un contrapunto a la intensidad de Dom y Brian. Su relación con Brian también añade una capa adicional a la historia, ya que simboliza la posibilidad de una vida diferente, lejos del crimen. El antagonista principal de la historia, Arturo Braga, es interpretado por John Ortiz. Su personaje es un narcotraficante astuto que opera desde las sombras, manipulando a otros para mantener su poder. Ortiz logra crear un villano creíble, sin necesidad de exageraciones, apoyándose en una actuación contenida pero amenazante. La revelación de su verdadera identidad añade un elemento de sorpresa a la trama, y su interacción con Brian muestra su capacidad para leer y manipular a las personas. Otro personaje clave es Fénix Calderón, interpretado por Las Alonso. Fénix es el ejecutor de Braga, un hombre violento y leal al cartel, cuya brutalidad lo convierte en una amenaza constante. Alonso aporta una presencia intimidante que contrasta con la calma calculadora de Braga. Su papel es fundamental en el conflicto personal de Dom, ya que es responsable directo de la muerte de Letty. La actuación de Alonso se centra en la fisicalidad y la agresividad, reforzando la imagen de un antagonista implacable. En el ámbito de las fuerzas del orden, Gal Gadot aparece como Giselle Yashar, una figura enigmática que trabaja dentro de la organización de Braga. Este fue uno de los primeros papeles importantes de Gadot, y su interpretación aporta misterio y elegancia al personaje. Giselle no es simplemente una aliada del villano, también muestra una cierta ambigüedad moral que la hace interesante. Su relación con Dom sugiere una conexión basada en la comprensión mutua, aunque nunca se desarrolla completamente en esta entrega. Jack Conley interpreta a Penning, un agente del FBI que trabaja junto a Brian. Su personaje representa la estructura institucional y la presión que enfrenta Brian dentro del sistema. Conley aporta una actuación sólida, que ayuda a contextualizar el entorno profesional de Brian, mostrando cómo las decisiones individuales pueden entrar en conflicto con las expectativas del deber. Asimismo, Shea Wiggum interpreta al agente Stasiak, otro miembro del FBI que tiene una relación tensa con Brian. Wiggum aporta un toque de rivalidad y escepticismo al personaje, cuestionando las decisiones de Brian y añadiendo una capa de conflicto dentro del equipo. Su presencia subraya que Brian no es completamente aceptado por sus colegas, lo que refuerza su aislamiento. El reparto también incluye a Sung Kang como Han Lue, un personaje que aporta continuidad dentro de la saga. Aunque su papel en esta película es breve, Kang logra destacar con su estilo relajado y su carisma natural. Han representa una figura tranquila en medio del caos, alguien que observa más de lo que habla. Su inclusión sirve como un puente hacia otras entregas de la franquicia. Otro personaje secundario importante es Dwight Mueller, interpretado por Greg Cipes, quien participa en las carreras y el entorno delictivo. Aunque su papel no es central, contribuye a enriquecer el mundo de las carreras callejeras, mostrando la diversidad de personajes que habitan ese universo. En conjunto, el elenco de la película logra un equilibrio entre acción y emoción, permitiendo que la historia no se limite a las persecuciones y explosiones. Cada actor aporta algo único a su personaje, ya sea intensidad, vulnerabilidad o carisma. La interacción entre ellos es lo que realmente da vida a la narrativa, especialmente en el caso de Diesel y Walker, cuya relación en pantalla es el eje central de la película. Además, la película se beneficia del regreso de varios actores de entregas anteriores, lo que refuerza la continuidad
y el sentido de comunidad dentro de la saga. Este aspecto es clave para entender por qué la historia tiene un impacto emocional más profundo en comparación con otras películas de acción. Los personajes no son simplemente vehículos para la acción, son individuos con historias, relaciones y motivaciones que evolucionan con el tiempo. En definitiva, el reparto de Rápidos y Furiosos 4 no solo cumple con las expectativas de una película de acción, sino que también eleva la historia mediante interpretaciones que aportan profundidad y humanidad. Gracias a este conjunto de actores, la película logra conectar con el público a un nivel más emocional, consolidando su lugar dentro de la franquicia como una entrega que combina espectáculo con desarrollo de personajes. La película Fast and Furious representa un punto de inflexión dentro de la famosa saga de acción centrada en las carreras callejeras, marcando el regreso de sus protagonistas originales y recuperando el tono más serio y emocional que había caracterizado a la primera entrega. Más que una simple continuación, esta película funciona como un reencuentro, tanto para los personajes como para el público, que vuelve a conectar con una historia más enfocada en la lealtad, la pérdida y las consecuencias de una vida fuera de la ley. Desde el inicio, la película establece un tono más oscuro en comparación con algunas entregas anteriores. La narrativa se construye sobre la tragedia personal de Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, cuyo personaje se encuentra marcado por la pérdida de Letty. Este elemento emocional le da un peso significativo a la historia, alejándola de ser únicamente una sucesión de escenas de acción. Diesel ofrece una actuación contenida pero intensa, mostrando a un Dom más vulnerable, impulsado por la culpa y la necesidad de justicia. Esta evolución del personaje es uno de los aspectos más destacables de la película, ya que permite al espectador conectar con sus motivaciones. Por su parte, Paul Walker retoma su papel como Brian O'Connor, ahora desde una posición distinta como agente del FBI. Este cambio en su rol añade complejidad al personaje, quien se encuentra dividido entre su deber como oficial de la ley y su lealtad hacia Dom. Walker logra transmitir este conflicto de manera convincente, aportando una dimensión más humana a Brian. La relación entre ambos protagonistas es, sin duda, el núcleo de la película. Su dinámica combina tensión, respeto y una conexión que ha evolucionado con el tiempo, lo que enriquece cada escena en la que comparten pantalla. Uno de los puntos fuertes de la película es su intento de equilibrar la acción con una narrativa más centrada en los personajes. A diferencia de otras entregas que priorizan el espectáculo por encima de todo, aquí hay un esfuerzo evidente por construir una historia con mayor peso emocional. La trama gira en torno a la infiltración en una organización criminal liderada por un narcotraficante, lo que introduce elementos de intriga y suspense. Aunque la historia no es particularmente innovadora, sí está bien ejecutada, manteniendo el interés del espectador a través de giros y revelaciones. Las escenas de acción, por supuesto, siguen siendo una parte fundamental de la experiencia. Las carreras callejeras, las persecuciones y las secuencias de conducción a alta velocidad están bien logradas y ofrecen momentos de gran intensidad. Sin embargo, lo que diferencia a esta película es que estas escenas están más integradas en la narrativa, en lugar de sentirse como simples añadidos. Esto contribuye a que la acción tenga un propósito dentro de la historia, reforzando el desarrollo de los personajes y el avance del argumento. Otro aspecto a destacar es la atmósfera general de la película. Hay un tono más serio y realista en comparación con otras entregas de la franquicia, lo que puede resultar atractivo para quienes buscan algo más que entretenimiento superficial. La fotografía, la música y la ambientación contribuyen a crear una sensación de tensión constante, especialmente en las escenas relacionadas con el crimen organizado. Este enfoque más sobrio ayuda a que la película se sienta más coherente y madura. En cuanto a los personajes secundarios, aunque algunos cumplen roles más funcionales, hay ciertos aportes interesantes. La presencia de figuras como Giselle añade un toque de misterio, mientras que los antagonistas cumplen su papel como amenazas creíbles. Sin embargo, uno de los puntos débiles de la película es precisamente el desarrollo limitado de algunos personajes secundarios, que podrían haber tenido un mayor impacto si se les hubiera dado más profundidad. Desde una perspectiva crítica, la película no está exenta de fallos. La trama, aunque efectiva, sigue ciertos clichés del género de acción y crimen, lo que puede hacer que algunos momentos resulten predecibles. Además, el villano principal, aunque interesante en concepto, no alcanza el nivel de complejidad que podría haber elevado aún más la historia. Estos elementos no arruinan la experiencia,
pero sí impiden que la película alcance su máximo potencial. A pesar de estos aspectos, la película logra destacarse dentro de la saga por su enfoque más centrado y emocional. Es una entrega que entiende la importancia de sus personajes y se toma el tiempo para explorar sus conflictos internos. Esto es especialmente relevante en una franquicia que, en otras ocasiones, ha priorizado la espectacularidad sobre la narrativa. En términos de entretenimiento, la película cumple con creces. Ofrece una combinación equilibrada de acción, drama y momentos de tensión que mantienen al espectador interesado de principio a fin. No es una obra maestra del cine, pero tampoco pretende serlo. Su objetivo es ofrecer una experiencia sólida dentro de su género, y en ese sentido, lo consigue. Ahora bien, la pregunta clave es si vale la pena verla. La respuesta depende en gran medida del tipo de espectador. Para los fans de la saga, esta película es prácticamente imprescindible, ya que marca el regreso de los personajes principales y establece las bases para las entregas posteriores. Es un capítulo importante dentro del universo de Rápidos y Furiosos, y su impacto se siente en el desarrollo de la franquicia. Para quienes disfrutan del cine de acción, también es una opción recomendable. Aunque no reinventa el género, sí ofrece una ejecución competente y momentos memorables. La combinación de carreras, persecuciones y drama personal crea una experiencia que va más allá de la simple adrenalina. Sin embargo, para aquellos que buscan una historia completamente original o un desarrollo profundo en todos los aspectos, puede que la película no cumpla todas las expectativas. Su enfoque sigue estando dentro de los límites del cine comercial, y algunos de sus elementos pueden resultar familiares o incluso previsibles. En definitiva, Rápidos y Furiosos 4 es una película que logra equilibrar acción y emoción de manera efectiva, destacándose por el regreso de sus protagonistas y por un enfoque más serio dentro de la saga. No es perfecta, pero sí es una entrega sólida que aporta valor tanto a la franquicia como al género de acción. Vale la pena verla, especialmente si se aprecia una historia donde la velocidad no es lo único importante, sino también las relaciones humanas y las decisiones que definen a los personajes. La película Fast and Furious representa una etapa interesante en la evolución del uso de efectos visuales dentro de la saga, ya que combina técnicas prácticas tradicionales con el uso cada vez más sofisticado de CGI, imágenes generadas por computadora. A diferencia de entregas posteriores, donde los efectos digitales dominan gran parte de la acción, esta película mantiene un equilibrio que le da una sensación más realista y tangible a muchas de sus escenas. Uno de los aspectos más destacados es el uso extensivo de efectos prácticos en las secuencias de acción. Muchas de las persecuciones y carreras fueron realizadas con vehículos reales, lo que aporta una autenticidad difícil de replicar completamente con CGI. Esto incluye maniobras de alto riesgo, derrapes controlados y choques que fueron ejecutados por conductores especialistas. El uso de autos reales permite que el movimiento, el peso y la interacción con el entorno se sientan más naturales, lo que mejora la inmersión del espectador. Sin embargo, el CGI juega un papel fundamental como complemento, especialmente en escenas donde sería demasiado peligroso o imposible realizar ciertas tomas en la vida real. Un ejemplo claro son las secuencias dentro de los túneles fronterizos. En estas escenas, los vehículos circulan a gran velocidad en espacios estrechos y oscuros, con múltiples elementos en movimiento. Aquí, los efectos digitales se utilizan para ampliar el entorno, crear profundidad y añadir detalles como polvo, escombros y efectos de iluminación dinámica. El resultado es una experiencia visual intensa que combina lo mejor de ambos mundos. Otro uso importante del CGI se encuentra en la representación de accidentes y colisiones. Aunque algunos choques se realizan de forma práctica, muchos son mejorados digitalmente para aumentar su impacto visual. Esto incluye la adición de fragmentos que vuelan, deformaciones más dramáticas de los vehículos y explosiones que serían difíciles de lograr de manera segura en el set. Estas mejoras digitales permiten que las escenas sean más espectaculares, sin comprometer la seguridad del equipo de producción. La película también utiliza efectos visuales para crear transiciones fluidas entre diferentes tomas. En muchas secuencias de conducción, se combinan múltiples planos grabados en distintos momentos y lugares. El CGI se encarga de unir estos elementos de manera coherente, asegurando que el movimiento de los vehículos y el entorno sea continuo. Este tipo de trabajo es menos visible para el espectador, pero es crucial para mantener la ilusión de velocidad y continuidad.
Un aspecto interesante es el uso de cámaras virtuales, una técnica que permite simular movimientos de cámara imposibles en el mundo real. En algunas escenas, la cámara parece atravesar el interior de un coche o moverse a través del motor mientras está en funcionamiento. Estas tomas son completamente generadas por computadora y ofrecen una perspectiva única que añade dinamismo a la narrativa visual. Aunque pueden romper ligeramente con el realismo, también aportan un estilo distintivo que se ha convertido en una característica de la franquicia. La iluminación digital es otro componente clave del CGI en la película. En escenas nocturnas o en entornos con condiciones de luz complejas, los efectos visuales se utilizan para mejorar la visibilidad y resaltar elementos importantes. Por ejemplo, las luces de los coches, los reflejos en la carrocería y los destellos en superficies metálicas son cuidadosamente ajustados para crear una estética atractiva y coherente. Este nivel de detalle contribuye a la atmósfera general de la película. Además, el CGI se emplea para eliminar elementos no deseados del rodaje. Esto incluye cables de seguridad, equipos de filmación y otros objetos que no deben aparecer en la escena final. Este tipo de trabajo, aunque invisible para el espectador, es esencial para lograr una presentación limpia y profesional. También se utilizan técnicas digitales para duplicar vehículos o añadir tráfico en el fondo, lo que ayuda a crear la sensación de un entorno más vivo y dinámico. En cuanto al modelado de vehículos, la película recurre al CGI para representar autos en situaciones extremas. Cuando un coche realiza una maniobra que sería demasiado peligrosa o físicamente imposible, se crea una versión digital del vehículo que puede ser manipulada con total libertad. Esto permite ejecutar escenas más arriesgadas sin poner en peligro a los actores o al equipo. Sin embargo, los realizadores procuran que estas tomas se integren de manera natural con las escenas prácticas, evitando que el uso del CGI sea demasiado evidente. El trabajo de composición es fundamental para integrar todos estos elementos. La composición consiste en combinar imágenes reales con efectos digitales para crear una escena final coherente. En esta película, se utiliza para mezclar tomas de vehículos reales con entornos generados por computadora, así como para añadir efectos atmosféricos como polvo, humo y chispas. Este proceso requiere una gran precisión para asegurar que la iluminación, el color y la perspectiva coincidan en todos los elementos. Otro punto relevante es la evolución tecnológica que representa esta película dentro de la saga. Aunque no alcanza el nivel de sofisticación de entregas posteriores, sí muestra un avance significativo en comparación con las primeras películas. El CGI es más refinado, las transiciones son más suaves, y la integración entre efectos prácticos y digitales es más convincente. Esto refleja el progreso de la industria cinematográfica en general durante ese periodo. La dirección también juega un papel importante en cómo se utilizan los efectos visuales. En lugar de depender completamente del CGI, se busca un enfoque equilibrado que prioriza la narrativa y la coherencia visual. Esto se traduce en escenas de acción que, aunque espectaculares, siguen siendo comprensibles y fáciles de seguir. La claridad visual es un aspecto clave, especialmente en secuencias rápidas donde es fácil perderse si los efectos no están bien ejecutados. A nivel de percepción del espectador, el uso moderado del CGI contribuye a que la película envejezca mejor. Muchas producciones que dependen excesivamente de efectos digitales tienden a verse desactualizadas con el tiempo, pero en este caso, la combinación con efectos prácticos ayuda a mantener una sensación de realismo que sigue siendo efectiva. Esto es especialmente importante en una franquicia donde la credibilidad de las escenas de conducción es fundamental. En conclusión, los efectos visuales de Rápidos y Furiosos 4 representan un equilibrio cuidadoso entre lo práctico y lo digital. El CGI no se utiliza como un sustituto de la acción real, sino como una herramienta para mejorarla y expandir sus posibilidades. Este enfoque permite que la película ofrezca escenas emocionantes y visualmente impactantes sin perder su conexión con la realidad. Aunque no es la entrega más avanzada en términos de efectos visuales dentro de la saga, sí establece una base sólida que influiría en las películas posteriores, demostrando cómo el uso inteligente de la tecnología puede enriquecer la experiencia cinematográfica sin dominarla por completo. La decisión de Dom de no escapar es uno de los aspectos más importantes del final. A lo largo de la película, se muestra como un personaje que vive según sus propias reglas, pero también como alguien que entiende el peso de sus decisiones. Al aceptar su destino, demuestra un sentido de responsabilidad
que añade profundidad a su carácter. Este momento marca una evolución significativa, ya que Dom pasa de ser un fugitivo impulsado por la venganza a alguien dispuesto a enfrentar las consecuencias. Brian, por su parte, cumple con su deber y permite que Dom sea arrestado. Esta decisión refleja su conflicto interno, ya que, aunque respeta y aprecia a Dom, también reconoce la importancia de la justicia. Este acto no significa que haya perdido su conexión con Dom, sino que está tratando de equilibrar sus responsabilidades con sus sentimientos personales. El final de la película muestra a Dom siendo transportado a prisión en un autobús, acompañado por otros reclusos. Esta escena tiene un tono sombrío, pero también transmite una sensación de inevitabilidad. Dom no parece derrotado, sino más bien resignado y en paz con su decisión. Su actitud sugiere que, aunque está encarcelado, su espíritu sigue intacto. Sin embargo, la película introduce un elemento de esperanza en sus momentos finales. Se muestra que Brian, junto con Mia y otros aliados, está siguiendo el autobús que transporta a Dom. Este detalle sugiere que no están dispuestos a dejarlo solo y que podrían intentar liberarlo. Este giro final cambia el tono del desenlace, pasando de ser una conclusión cerrada a una apertura hacia futuras posibilidades. Este último momento es especialmente importante porque establece el tema central de la franquicia: la familia. A lo largo de la película, se enfatiza que la familia no se limita a los lazos de sangre, sino que incluye a las personas que eligen apoyarse mutuamente. La decisión de Brian y los demás de seguir a Dom refleja esta idea, mostrando que su conexión va más allá de la ley y las circunstancias. Desde un punto de vista narrativo, el final cumple varias funciones. Por un lado, resuelve el conflicto principal relacionado con Braga y la muerte de Letty. Por otro, deja abiertas nuevas líneas argumentales que se desarrollarán en entregas posteriores. Este equilibrio entre cierre y continuidad es clave para mantener el interés del público y asegurar la evolución de la historia. En términos emocionales, el final es efectivo porque combina momentos de acción con decisiones significativas de los personajes. No se trata solo de derrotar al villano, sino de enfrentar las consecuencias y tomar decisiones difíciles. Este enfoque le da mayor profundidad a la película y la distingue de otras producciones del mismo género. En conclusión, el final de Rápidos y Furiosos 4 es una mezcla de justicia, sacrificio y esperanza. Dom logra vengar a Letty, pero también acepta su destino, mostrando un crecimiento como personaje. Brian, por su parte, enfrenta su conflicto interno y toma decisiones que reflejan su evolución. La escena final, con la posibilidad de un rescate, refuerza el tema de la familia y deja abierta la puerta para futuras historias. Este desenlace no solo cierra la película de manera satisfactoria, sino que también establece las bases emocionales y narrativas para el futuro de la saga. Estas controversias no están relacionadas con problemas legales o escándalos externos, sino más bien con decisiones creativas, cambios en el tono de la franquicia y la representación de ciertos elementos narrativos. Uno de los primeros puntos de debate fue el cambio de tono respecto a las entregas anteriores. Algunos espectadores consideraron que la película intentaba regresar a las raíces de la saga, mientras que otros sintieron que no lograba mantener la identidad que había evolucionado en las películas intermedias. Este cambio generó opiniones divididas, ya que parte del público quería una continuación más realista y centrada en las carreras callejeras, mientras que otro grupo esperaba una evolución más orientada hacia la acción exagerada. Esta división de expectativas se convirtió en una especie de controversia creativa sobre el rumbo de la franquicia. Otro tema discutido fue la representación del mundo del crimen organizado y los estereotipos asociados a ciertos personajes. La historia incluye narcotraficantes, corredores ilegales y figuras criminales que operan en la frontera entre Estados Unidos y México. Algunos críticos señalaron que la película utiliza clichés comunes del cine de acción, especialmente en la forma en que retrata a los villanos y las estructuras del narcotráfico. Aunque estos elementos ayudan a construir una narrativa clara y fácil de seguir, también pueden simplificar realidades complejas. La caracterización de los personajes femeninos también ha sido objeto de discusión. Aunque personajes como Letty Ortiz, interpretada por Michelle Rodríguez, y Mia Toretto, interpretada por Jordana Brewster, tienen presencia importante en la historia, algunos críticos consideran que sus roles están limitados en comparación con los personajes masculinos principales. Letty, por ejemplo, tiene un impacto emocional significativo en la trama, pero su tiempo en pantalla es relativamente corto.
Esto llevó a debates sobre la representación femenina dentro de la franquicia y la falta de desarrollo más profundo para estos personajes. También se ha discutido el tratamiento del personaje de Brian O'Connor, interpretado por Paul Walker, en relación con su rol como agente del FBI. Algunos espectadores consideraron que la película simplifica el conflicto moral entre la ley y la amistad. Aunque el personaje enfrenta dilemas importantes, el resultado final puede parecer predecible, ya que su lealtad hacia Dom termina influyendo fuertemente en sus decisiones. Este tipo de desarrollo ha sido interpretado por algunos como una falta de complejidad en la narrativa moral. En cuanto a la representación de la justicia y la ley, la película también ha generado debates. El hecho de que los protagonistas principales, involucrados en actividades ilegales, sean presentados como héroes o antihéroes, ha sido cuestionado. Algunos críticos argumentan que la película romantiza comportamientos delictivos, como carreras ilegales y enfrentamientos con la policía, sin mostrar siempre las consecuencias reales de estas acciones. Otros, sin embargo, defienden que este tipo de narrativa es común en el cine de acción y que el objetivo principal es el entretenimiento. Otro punto de controversia es el uso de la violencia y la venganza como elementos narrativos. El personaje de Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, busca vengar la muerte de Letty, lo que lo lleva a enfrentamientos directos con los responsables. Algunos críticos consideran que la película justifica en exceso la violencia como forma de resolución de conflictos, lo que puede enviar un mensaje discutible. Sin embargo, otros argumentan que esta es una característica común del género de acción y que la película no pretende ofrecer una lección moral, sino una historia de venganza y redención. También hubo discusiones sobre la representación cultural y geográfica. Parte de la trama se desarrolla en México y en la frontera, lo que llevó a algunos análisis sobre cómo Hollywood representa estas regiones. Aunque la película no tiene una intención explícitamente política, algunos espectadores señalaron que la representación del entorno puede parecer simplificada o enfocada únicamente en el crimen, sin mostrar una visión más amplia o equilibrada de la cultura local. Desde el punto de vista de la producción, una de las controversias menores estuvo relacionada con el cambio de enfoque de la franquicia y la decisión de reunir nuevamente al elenco original. Este movimiento fue interpretado por algunos como una estrategia comercial más que creativa. Sin embargo, el resultado fue positivo en términos de recepción del público, lo que mitigó gran parte de estas críticas. Otro aspecto debatido es la evolución del estilo visual y narrativo. La película intenta equilibrar el realismo con la espectacularidad, pero algunos críticos consideran que no siempre logra una cohesión perfecta. En ciertos momentos, la transición entre escenas emocionales y secuencias de acción puede sentirse abrupta, lo que genera opiniones divididas sobre la dirección artística. La relación entre Dom y Brian también ha sido analizada desde diferentes perspectivas. Mientras que muchos fans valoran su vínculo como el corazón emocional de la saga, otros consideran que la dinámica entre ambos personajes a veces simplifica demasiado los conflictos legales y personales. Esta idealización de la amistad por encima de la ley ha sido vista como un elemento narrativo discutible. A pesar de estas críticas y debates, es importante señalar que la película no estuvo envuelta en controversias negativas de gran escala que afectaran su lanzamiento o reputación comercial. En lugar de escándalos externos, las discusiones se centran principalmente en aspectos creativos y narrativos, lo que es común en franquicias populares con una base de fans amplia y diversa. En conclusión, las controversias relacionadas con Rápidos y Furiosos 4 se centran más en interpretaciones y críticas artísticas que en problemas reales de producción o comportamiento. Los debates sobre su tono, personajes, representación y decisiones narrativas reflejan la diversidad de opiniones del público y la evolución de la franquicia. Estas discusiones, lejos de perjudicarla gravemente, han contribuido a mantener la saga relevante y a generar conversación continua en torno a su contenido y su impacto dentro del cine de acción moderno. Estos elementos ayudan a entender mejor por qué esta película marcó un punto de cambio dentro de la franquicia y cómo logró conectar con una audiencia global de manera más profunda. Uno de los detalles más interesantes es el contexto en el que se produjo la película. Después de varias entregas con resultados mixtos, los creadores decidieron reunir nuevamente al elenco original para recuperar la esencia de la primera película. Este movimiento fue clave para revitalizar la saga. El regreso de personajes como Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, y Brian O'Connor, interpretado por Paul Walker,
no solo atrajo a los fans antiguos, sino que también generó una nueva ola de interés en la franquicia. Otro detalle importante es la evolución del personaje de Letty Ortiz, interpretada por Michelle Rodríguez. Aunque su aparición en la película es limitada, su papel es fundamental para el desarrollo emocional de la historia. Su presencia, incluso cuando no está físicamente en pantalla, influye en las decisiones de Dom y en el tono general de la película. Este tipo de construcción narrativa demuestra cómo los personajes pueden tener impacto más allá de su tiempo en pantalla. La película también destaca por su enfoque en la temática de la familia, que se convierte en uno de los pilares centrales de la saga. Este concepto no se limita a los lazos de sangre, sino que se extiende a las relaciones construidas a lo largo del tiempo entre los personajes principales. Este enfoque emocional ayuda a diferenciar la película de otras producciones de acción, ya que añade una dimensión humana a la historia. Desde el punto de vista de la producción, uno de los detalles más relevantes es el equilibrio entre efectos prácticos y digitales. A diferencia de entregas posteriores, esta película todavía depende en gran medida de acrobacias reales realizadas por conductores profesionales. Esto le da un nivel de realismo que muchos fans valoran. Al mismo tiempo, el uso de CGI se emplea de forma moderada para mejorar escenas peligrosas o imposibles de filmar en la vida real. Otro aspecto interesante es la construcción de las escenas de carreras. Estas secuencias no solo se enfocan en la velocidad, sino también en la estrategia y la tensión entre los personajes. Las carreras se utilizan como herramientas narrativas para mostrar la personalidad de los conductores, su habilidad y su capacidad para tomar decisiones bajo presión. Esto convierte cada carrera en un momento clave dentro de la historia, no solo en una escena de acción. El diseño de los automóviles también es un elemento importante dentro de la película. Cada vehículo refleja la personalidad de su conductor, lo que añade una capa visual de caracterización. Los coches modificados representan la cultura del tuning y las carreras callejeras, que es uno de los elementos más icónicos de la franquicia. Este detalle ayuda a crear un mundo más auténtico y reconocible. La música también juega un papel fundamental en la experiencia de la película. La banda sonora combina temas de acción con música urbana y electrónica, lo que refuerza la atmósfera de velocidad y energía. Además, las canciones utilizadas en diferentes escenas ayudan a marcar el ritmo emocional de la historia, alternando entre momentos intensos y escenas más introspectivas. Otro detalle relevante es la evolución del estilo visual del director Justin Lin. Su enfoque dinámico en la cámara y la edición contribuye a crear una sensación constante de movimiento. Lin utiliza ángulos cerrados dentro de los coches, tomas en movimiento y cortes rápidos para transmitir la velocidad desde la perspectiva del conductor. Este estilo se convertiría en una característica clave de las siguientes entregas. El guión, escrito por Chris Morgan, también contiene detalles interesantes en la construcción de la historia. Aunque la trama sigue una estructura relativamente sencilla, el guión se centra en las emociones de los personajes y en sus conflictos internos. Esto permite que la película tenga un equilibrio entre acción y drama, haciendo que los personajes sean más cercanos al público. Un detalle adicional es la representación del mundo del crimen organizado. Aunque la película no busca ser un retrato realista del narcotráfico, sí utiliza este contexto como base para construir tensión y conflicto. Los personajes que trabajan para el cartel de Braga aportan un elemento de peligro constante, lo que eleva la intensidad de la historia. La película también es importante porque marca una transición dentro de la saga. Mientras que las primeras películas estaban más enfocadas en las carreras callejeras, esta entrega comienza a ampliar el alcance hacia historias más globales y complejas. Este cambio sería fundamental para el desarrollo de las siguientes películas, que adoptan un enfoque más grande y espectacular. Otro detalle interesante es la forma en que se construye la relación entre Dom y Brian. A lo largo de la película, ambos personajes pasan de ser rivales a aliados, lo que refuerza el tema de la confianza y la lealtad. Esta relación se convierte en el corazón emocional de la saga y es uno de los elementos más queridos por los fans. También es importante mencionar el impacto cultural de la película. Con el tiempo, se ha convertido en una referencia dentro del cine de acción moderno. Su estilo, sus personajes y su enfoque en la familia han influido en muchas otras producciones. Además, ayudó a consolidar una franquicia que hoy es una de las más exitosas del cine contemporáneo. Otro aspecto adicional es la forma en que la película maneja el ritmo narrativo. Alterna entre momentos de acción intensa y escenas más tranquilas dedicadas al desarrollo de personajes.
Este equilibrio permite que la historia no se sienta agotadora y que el espectador pueda conectar emocionalmente con los protagonistas. En términos de continuidad, la película también introduce elementos que serán importantes en futuras entregas. Personajes secundarios, conexiones entre organizaciones criminales y relaciones personales se desarrollan de manera sutil, creando una base sólida para el crecimiento de la franquicia. Finalmente, otro detalle interesante es cómo la película logró redefinir su identidad. Después de experimentar con diferentes estilos en entregas anteriores, esta película encuentra un equilibrio entre acción, emoción y narrativa. Este equilibrio es lo que permitió que la saga continuara creciendo y evolucionando en los años siguientes. En conclusión, Rápidos y Furiosos 4 es una película llena de detalles importantes que van más allá de su historia principal. Desde su producción y dirección, hasta sus personajes, música y estilo visual, cada elemento contribuye a crear una experiencia completa. Estos detalles ayudan a entender por qué la película no solo fue un éxito comercial, sino también un punto clave en la evolución de una de las franquicias más importantes del cine de acción moderno. Más allá de la acción, la trama y el impacto comercial, esta entrega es importante porque funciona como un punto de conexión entre la etapa inicial de la saga y su transformación hacia una franquicia mucho más grande y global. Por eso, hay muchos elementos adicionales que ayudan a entender mejor su valor dentro del cine de acción moderno. Uno de los aspectos más importantes es cómo esta película redefine la identidad de la franquicia. Antes de esta entrega, la saga había experimentado cambios de tono y enfoque que generaron incertidumbre sobre su dirección futura. Con el regreso de personajes como Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, y Brian O'Connor, interpretado por Paul Walker, la historia vuelve a centrarse en las raíces emocionales que hicieron popular la primera película. Este regreso no solo fue narrativo, sino también simbólico, ya que representó una reconciliación con la esencia original de la saga. Otro detalle interesante es la construcción del universo criminal dentro de la película. Aunque la historia se centra en un cartel de drogas liderado por Arturo Braga, la organización nunca se muestra de manera completamente explícita o detallada. Esto crea una sensación de misterio y peligro constante. El hecho de que el verdadero líder permanezca oculto durante gran parte de la historia refuerza la idea de que el crimen organizado en este universo es complejo y difícil de rastrear, lo que aumenta la tensión narrativa. La película también destaca por la evolución del concepto de familia, que se convierte en uno de sus temas centrales. Este concepto no se limita a los lazos de sangre, sino que se extiende a las relaciones construidas entre personajes que han pasado por experiencias extremas juntos. Esta idea es fundamental, porque explica muchas de las decisiones emocionales de los protagonistas, especialmente en el caso de Dom, quien actúa constantemente guiado por su sentido de lealtad. Un detalle adicional es la forma en que se diseñan las escenas de conducción. Las carreras no están hechas solo para mostrar velocidad, sino también para reflejar la personalidad de los personajes. Cada conductor tiene un estilo diferente, y eso se ve claramente en cómo manejan sus vehículos. Estas diferencias ayudan a contar la historia sin necesidad de diálogo, utilizando el movimiento y la acción como lenguaje narrativo. La película también introduce un equilibrio interesante entre lo práctico y lo espectacular. Aunque hay efectos visuales digitales, gran parte de las escenas de acción se realizan con vehículos reales y acrobacias prácticas. Esto le da un nivel de realismo que hace que las persecuciones se sientan más intensas. El uso limitado de CGI ayuda a mantener la credibilidad de las escenas, especialmente en comparación con entregas posteriores que se vuelven más exageradas. Otro aspecto importante es el trabajo del director Justin Lin, quien comienza a consolidar el estilo visual que definirá el futuro de la saga. Su uso de cámaras en movimiento, planos dentro de los coches y edición rápida crea una sensación constante de energía. Lin no solo dirige la acción, sino que también presta atención a los momentos emocionales, lo que ayuda a equilibrar la película entre espectáculo y drama. El guión de Chris Morgan también aporta detalles importantes que no siempre se destacan. Aunque la historia puede parecer sencilla en su superficie, está construida alrededor de conflictos personales complejos. La relación entre Dom y Brian es el eje central del guión, y su evolución refleja temas como la confianza, la traición y la reconciliación. Este enfoque emocional es lo que diferencia a esta película de otras del mismo género. Otro detalle relevante es la forma en que la película representa el mundo de las carreras callejeras.
No se trata solo de competición, sino de una subcultura con sus propias reglas, códigos de honor y jerarquías. Este mundo se muestra como algo más que un escenario de acción. Es una comunidad donde los personajes encuentran identidad y propósito. La música también es un elemento importante que contribuye a la atmósfera general. La banda sonora mezcla sonidos electrónicos, urbanos y orquestales, lo que ayuda a reflejar tanto la modernidad como la intensidad emocional de la historia. La música no solo acompaña la acción, sino que también refuerza los momentos dramáticos, haciendo que las escenas tengan más impacto. Otro punto interesante es la evolución de los personajes femeninos, aunque personajes como Letty Ortiz, interpretada por Michelle Rodríguez, y Mia Toretto, interpretada por Jordana Brewster, no tienen tanto tiempo en pantalla como los protagonistas masculinos. Su presencia es fundamental para el desarrollo emocional de la historia. Letty, en particular, es una figura clave que impulsa las motivaciones de Dom. La película también muestra cómo el pasado de los personajes influye en sus decisiones presentes. Cada uno de los protagonistas carga con experiencias anteriores que afectan su forma de actuar. Este enfoque añade profundidad a la historia y permite que el espectador entienda mejor sus motivaciones. Otro detalle importante es la transición de la saga hacia una escala más global. Aunque esta película todavía mantiene un enfoque relativamente urbano, introduce elementos que serán desarrollados en entregas posteriores, como operaciones internacionales y organizaciones criminales más complejas. Esto marca el inicio de una expansión narrativa que transformará la franquicia en algo mucho más grande. La cinematografía también merece atención, ya que utiliza contrastes visuales para diferenciar momentos emocionales de escenas de acción. Las luces, los colores y los ángulos de cámara se utilizan estratégicamente para reforzar el tono de cada escena. Esto ayuda a que la película mantenga una identidad visual coherente. Otro aspecto adicional es la construcción del antagonista. Aunque el villano principal no es extremadamente complejo, su papel funciona como catalizador de la historia. Más que ser un personaje profundamente desarrollado, representa la estructura del crimen organizado contra la que los protagonistas deben luchar. En términos de impacto cultural, la película ayudó a consolidar una de las franquicias más importantes del cine moderno. Su éxito permitió que se produjeran secuelas más ambiciosas y que la saga evolucionara hacia una narrativa más extensa y global. También es importante mencionar cómo la película equilibra el entretenimiento con la emoción. No se trata solo de ofrecer acción, sino de conectar con el público a través de relaciones humanas. Este equilibrio es una de las razones por las que la película sigue siendo relevante. Finalmente, otro detalle interesante es cómo la película establece un final abierto que deja espacio para la continuidad. La decisión de mostrar que los personajes siguen conectados incluso después del conflicto principal refuerza la idea de que la historia no termina realmente aquí, sino que continúa en futuras entregas. En conclusión, Rápidos y Furiosos 4 es una película llena de detalles adicionales que enriquecen su valor más allá de la trama principal. Desde su dirección y guión hasta su música, personajes y estilo visual, cada elemento contribuye a crear una experiencia completa. Estos detalles ayudan a entender por qué esta entrega no solo fue un éxito, sino también un punto clave en la evolución de toda la franquicia. Un detalle adicional es la representación del mundo del crimen organizado. Aunque la película no busca ser un retrato realista del narcotráfico, sí utiliza este contexto como base para construir tensión y conflicto. Los personajes que trabajan para el cartel de Braga aportan un elemento de peligro constante, lo que eleva la intensidad de la historia. La película también es importante porque marca una transición dentro de la saga. Mientras que las primeras películas estaban más enfocadas en las carreras callejeras, esta entrega comienza a ampliar el alcance hacia historias más globales y complejas. Este cambio sería fundamental para el desarrollo de las siguientes películas, que adoptan un enfoque más grande y espectacular. Otro detalle interesante es la forma en que se construye la relación entre Dom y Brian. A lo largo de la película, ambos personajes pasan de ser rivales a aliados, lo que refuerza el tema de la confianza y la lealtad. Esta relación se convierte en el corazón emocional de la saga y es uno de los elementos más queridos por los fans. También es importante mencionar el impacto cultural de la película. Con el tiempo, se ha convertido en una referencia dentro del cine de acción moderno. Su estilo, sus personajes y su enfoque en la familia han influido en muchas otras producciones. Además,
ayudó a consolidar una franquicia que hoy es una de las más exitosas del cine contemporáneo. Otro aspecto adicional es la forma en que la película maneja el ritmo narrativo. Alterna entre momentos de acción intensa y escenas más tranquilas dedicadas al desarrollo de personajes. Este equilibrio permite que la historia no se sienta agotadora y que el espectador pueda conectar emocionalmente con los protagonistas. En términos de continuidad, la película también introduce elementos que serán importantes en futuras entregas. Personajes secundarios, conexiones entre organizaciones criminales y relaciones personales se desarrollan de manera sutil, creando una base sólida para el crecimiento de la franquicia. Vin Diesel nació el 18 de julio de 1967 en Alameda County, California, pero creció en Nueva York, específicamente en el barrio de Greenwich Village. Fue criado por su madre y su padrastro, Irving H. Vincent, quien trabajaba como profesor de actuación y director de teatro. Este entorno tuvo una influencia importante en su vida, ya que desde pequeño estuvo expuesto al mundo artístico. Su padrastro jugó un papel clave en su formación, ayudándolo a desarrollar disciplina y amor por la actuación. Uno de los aspectos más importantes de su vida personal es su fuerte sentido de la familia. Este valor no solo se refleja en sus películas, especialmente en la saga Fast and Furious, sino también en su vida diaria. Diesel ha mencionado en varias ocasiones que considera a sus amigos cercanos como parte de su familia extendida. Esta idea de familia elegida es central en su filosofía personal y ha influido directamente en la forma en que construye sus relaciones, tanto dentro como fuera del cine. En cuanto a su vida amorosa, Vin Diesel ha mantenido una relación larga y estable con la modelo mexicana Paloma Jiménez. Aunque no están oficialmente casados en términos públicos, llevan juntos muchos años y tienen 3 hijos. Diesel es muy cuidadoso al proteger la identidad y privacidad de sus hijos, evitando exponerlos innecesariamente a los medios. Esta decisión refleja su deseo de separar su vida profesional de su vida familiar. Sus hijos han sido una parte fundamental de su motivación personal. Diesel ha hablado en entrevistas sobre cómo la paternidad cambió su forma de ver la vida, haciéndolo más responsable y enfocado. Aunque es una estrella de acción conocida por papeles intensos y físicos, en su vida personal se presenta como alguien más tranquilo y centrado en su hogar. Otro aspecto interesante de su vida personal es su amistad cercana con varios compañeros de trabajo, especialmente dentro del elenco de la saga Fast and Furious. Su relación con actores como Paul Walker fue muy profunda y significativa. La muerte de Walker en 2013 tuvo un impacto emocional muy fuerte en Diesel, quien lo consideraba no solo un colega, sino un hermano cercano. Este evento reforzó aún más su creencia en la importancia de la familia y la lealtad. Después del fallecimiento de Walker, Diesel ha hablado públicamente en varias ocasiones sobre el dolor que sintió y cómo esa pérdida cambió su perspectiva de la vida. Incluso nombró a su hija en honor a Paul Walker, lo que demuestra la profundidad de su vínculo personal. Este tipo de gestos ha reforzado la imagen de Diesel como alguien emocionalmente leal y profundamente conectado con sus relaciones personales. En su vida cotidiana, Vin Diesel es conocido por ser bastante reservado. No suele aparecer en eventos sociales innecesarios, ni compartir detalles excesivos en redes sociales. Prefiere mantener un perfil bajo cuando no está trabajando. Esta actitud contrasta con la imagen explosiva y dominante de sus personajes en pantalla, lo que crea una dualidad interesante entre su vida pública y privada. También tiene un fuerte interés por la música y los videojuegos, aunque estos aspectos de su vida no son tan conocidos como su carrera cinematográfica. Ha participado en proyectos relacionados con videojuegos y ha prestado su voz a personajes en animaciones y juegos, lo que muestra su interés por diferentes formas de entretenimiento, más allá del cine tradicional. Otro elemento importante en su vida personal es su conexión con la comunidad de fans. Diesel es conocido por interactuar con sus seguidores de manera directa, especialmente a través de redes sociales. Aunque mantiene su privacidad, también reconoce el valor de su audiencia y suele expresar gratitud hacia ellos. Este equilibrio entre cercanía y privacidad es parte de su estilo personal. La película Fast and Furious tuvo un desempeño comercial muy significativo que consolidó el resurgimiento de la franquicia y marcó un antes y un después en su trayectoria. Tras algunas entregas que habían generado resultados mixtos, esta cuarta película logró reunir nuevamente al elenco principal original, lo que despertó un fuerte interés tanto en el público fiel como en nuevos espectadores. Este factor, combinado con una estrategia de marketing bien ejecutada,
contribuyó a que su estreno fuera uno de los más destacados del año dentro del género de acción. En su fin de semana de estreno, la película registró cifras muy sólidas, posicionándose rápidamente en el primer lugar de taquilla en varios mercados importantes. El regreso de personajes icónicos generó una gran expectativa, lo que se tradujo en una alta asistencia a los cines desde el primer día. Este arranque fuerte fue clave para establecer el tono de su desempeño comercial, demostrando que la franquicia aún tenía un enorme potencial. Además, el estreno simultáneo en múltiples países ayudó a maximizar su alcance global, permitiendo que el impacto fuera inmediato y amplio. A nivel internacional, la película también mostró un rendimiento notable. Mercados fuera de Estados Unidos respondieron de manera muy positiva, especialmente en regiones donde la franquicia ya contaba con una base sólida de seguidores. La combinación de acción, velocidad y una narrativa centrada en la familia y la lealtad resultó atractiva para audiencias diversas. Esto permitió que la película acumulara una gran parte de sus ingresos totales fuera de su mercado doméstico, un patrón que se volvería característico en las entregas posteriores de la saga. Uno de los factores que influyeron en su éxito fue su capacidad para equilibrar la nostalgia con una propuesta renovada. Los fans que habían seguido la franquicia desde el inicio encontraron en esta película un regreso a sus raíces, mientras que los nuevos espectadores pudieron disfrutarla como una historia independiente. Este equilibrio amplió su atractivo y ayudó a impulsar su rendimiento en taquilla. A medida que avanzaban las semanas, la película mostró una buena estabilidad en la recaudación, manteniéndose relevante en la cartelera a pesar de la competencia. Aunque, como es habitual, hubo una disminución progresiva en los ingresos después del estreno, la caída no fue abrupta, lo que indica un buen nivel de aceptación por parte del público. El boca a boca positivo jugó un papel importante, ya que muchos espectadores recomendaron la película por su combinación de acción y emoción. En términos generales, la película logró recaudar cientos de millones de dólares a nivel mundial, superando ampliamente su presupuesto de producción. Este éxito financiero no solo aseguró la rentabilidad del proyecto, sino que también revitalizó la franquicia, allanando el camino para futuras secuelas que adoptarían un enfoque aún más ambicioso. De hecho, el desempeño de esta película es considerado por muchos como el punto de partida de la era moderna de la saga, en la que cada nueva entrega buscaría superar a la anterior en escala y espectáculo. Otro aspecto relevante es el impacto que tuvo en la percepción de la franquicia dentro de la industria cinematográfica. Antes de esta entrega, existía cierta incertidumbre sobre la viabilidad de continuar con la serie. Sin embargo, el éxito en taquilla demostró que todavía había un gran interés por este tipo de historias, lo que llevó a los estudios a invertir más recursos en las siguientes películas. Esto se tradujo en producciones con presupuestos más altos, elencos más amplios y escenas de acción más elaboradas. En cuanto a su rendimiento en formatos domésticos, la película también tuvo un recorrido exitoso. Su lanzamiento en DVD y Blu-ray fue muy esperado, especialmente por los fans que querían revivir la experiencia o disfrutar de contenido adicional. En el momento de su estreno en formato físico, el mercado de DVD aún tenía una gran relevancia, aunque el Blu-ray comenzaba a ganar popularidad debido a su mayor calidad de imagen y sonido. El lanzamiento en Blu-ray permitió apreciar con mayor detalle las secuencias de acción y los efectos visuales, lo que resultó especialmente atractivo para los aficionados al cine de alta definición. Además, estas ediciones incluían material extra como escenas eliminadas, comentarios del director y detrás de cámaras, ofreciendo una experiencia más completa para el espectador. Este tipo de contenido adicional no solo incrementa el valor del producto, sino que también fortalece la conexión entre la película y su audiencia. Las ventas en formato doméstico fueron sólidas, contribuyendo a los ingresos totales de la película más allá de su paso por los cines. Este éxito en el mercado de entretenimiento en casa es un indicador de la popularidad sostenida del título, ya que refleja el interés del público en poseer una copia para verla repetidamente. También demuestra que la película logró mantener su relevancia, incluso después de su ciclo en salas de cine. Con el tiempo, la película también se incorporó a plataformas digitales y servicios de streaming, lo que permitió que nuevas generaciones de espectadores la descubrieran. Este tipo de distribución ha ampliado aún más su alcance, asegurando que continúe siendo parte de la conversación cultural. La disponibilidad en diferentes formatos facilita el acceso y contribuye a la longevidad de la obra.
Otro elemento importante del lanzamiento doméstico es la inclusión de versiones extendidas o alternativas en algunos mercados. Estas versiones ofrecen una mirada ligeramente distinta a la historia, con escenas adicionales que no se incluyeron en el corte original de cine. Aunque no cambian de manera drástica la narrativa, sí aportan detalles interesantes que enriquecen la experiencia para los fans más dedicados. Desde una perspectiva comercial, el éxito en taquilla combinado con un sólido desempeño en el mercado doméstico convierte a esta película en un ejemplo claro de cómo una producción puede generar ingresos a través de múltiples canales. Este modelo es común en la industria cinematográfica, pero no todas las películas logran destacar en ambas áreas. En este caso, la combinación de popularidad, marketing efectivo y una base de fans leales fue clave para alcanzar estos resultados. En resumen, el desempeño en taquilla de Rápidos y Furiosos 4 fue un factor decisivo para revitalizar la franquicia, demostrando su capacidad para atraer grandes audiencias a nivel global. Su éxito no se limitó a los cines, sino que se extendió al mercado de entretenimiento en casa, donde también obtuvo resultados positivos. Este doble triunfo consolidó su posición como una entrega clave dentro de la saga y sentó las bases para el crecimiento futuro de la serie, convirtiéndola en una de las franquicias más exitosas del cine de acción moderno. La película Fast and Furious es una entrega que genera opiniones variadas debido a su combinación de elementos clásicos de la saga con un enfoque más serio y emocional. Como toda producción cinematográfica, presenta tanto puntos positivos que la destacan dentro del género de acción, como aspectos negativos que limitan su alcance o impacto total. Analizar ambos lados permite tener una visión más completa y equilibrada de la película. Uno de los aspectos más positivos es el regreso del elenco original, especialmente Vin Diesel y Paul Walker. La química entre ambos actores es, sin duda, uno de los pilares de la película. Su relación aporta una profundidad emocional que no siempre está presente en el cine de acción. A diferencia de entregas anteriores, donde la narrativa podía sentirse más superficial, aquí existe un conflicto real entre los personajes, basado en la confianza, la traición y la lealtad. Este elemento humano ayuda a que el espectador se involucre más allá de las escenas de velocidad y adrenalina. Otro punto fuerte es el tono más maduro y serio que adopta la película. La historia se centra en temas como la pérdida, la venganza y la redención, lo que le da un peso emocional significativo. El personaje de Dominic Toretto, en particular, muestra una evolución notable, presentándose como alguien más introspectivo y marcado por sus decisiones pasadas. Este enfoque más dramático permite que la película se diferencie de otras producciones del mismo género, ofreciendo algo más que entretenimiento superficial. Las escenas de acción también son un gran acierto. La película logra un buen equilibrio entre efectos prácticos y digitales, lo que da como resultado secuencias que se sienten intensas y realistas. Las carreras callejeras, las persecuciones y las misiones en túneles están bien coreografiadas y mantienen al espectador al borde del asiento. A diferencia de entregas posteriores que se inclinan más hacia lo espectacular e incluso exagerado, aquí la acción conserva cierta credibilidad, lo que puede resultar más atractivo para algunos espectadores. Además, la película destaca por su ritmo narrativo. Aunque tiene momentos más tranquilos dedicados al desarrollo de los personajes, en general mantiene una progresión constante que evita que se vuelva aburrida. Cada escena tiene un propósito claro dentro de la historia, ya sea avanzar la trama o profundizar en los personajes. Este equilibrio entre acción y narrativa es uno de los elementos que contribuyen a su efectividad. Sin embargo, no todo en la película es positivo. Uno de los principales puntos débiles es su trama, que en muchos aspectos resulta predecible. Aunque está bien ejecutada, sigue fórmulas típicas del género de acción y crimen, lo que puede hacer que algunos giros sean fáciles de anticipar. La estructura de infiltración en una organización criminal, por ejemplo, es un recurso bastante común que no aporta demasiada originalidad. El desarrollo de los personajes secundarios es otro aspecto que podría haberse trabajado mejor. Aunque algunos tienen momentos interesantes, en general carecen de profundidad y se sienten más como herramientas narrativas que como individuos completos. Esto es especialmente evidente en los antagonistas, que aunque cumplen su función dentro de la historia, no logran ser memorables o complejos. Un villano más desarrollado habría elevado considerablemente la tensión y el impacto de la película. También se puede señalar que, a pesar de su intento de ser más emocional, en algunos momentos la película no logra profundizar completamente en sus temas.
El dolor de Dom, por ejemplo, es un elemento central, pero en ciertas escenas se siente que podría haberse explorado con mayor detalle. Esto no significa que la película carezca de emoción, sino que no siempre aprovecha todo su potencial en este aspecto. Otro punto negativo es la falta de innovación en comparación con otras películas del género. Aunque la película cumple con lo esperado, no introduce elementos particularmente nuevos que la hagan destacar de manera significativa. Esto puede ser un inconveniente para espectadores que buscan algo más fresco o sorprendente. En cierto sentido, la película juega sobre seguro, apoyándose en lo que ya funciona, en lugar de arriesgarse con propuestas más originales. La duración y el ritmo, aunque generalmente efectivos, también pueden presentar pequeños problemas. Algunas escenas podrían haberse acortado o ajustado para mantener una tensión más constante. En ciertos momentos, la narrativa se siente ligeramente desigual, alternando entre secuencias muy intensas y otras que no tienen el mismo nivel de impacto. A pesar de estos aspectos negativos, es importante reconocer que la película cumple con su objetivo principal: entretener. No pretende ser una obra revolucionaria, sino una entrega sólida dentro de una franquicia establecida. En este sentido, logra ofrecer una experiencia satisfactoria para la mayoría del público, especialmente para los fans de la saga. Otro punto a favor es cómo esta película logra reconectar con la esencia original de la franquicia. Después de algunas entregas que se alejaron del enfoque inicial, este capítulo vuelve a centrarse en las carreras callejeras y en la dinámica entre los personajes principales. Este regreso a las raíces fue bien recibido por muchos espectadores y ayudó a revitalizar el interés en la saga. En términos de impacto, la película también tiene un valor importante dentro de la franquicia. Sirve como un puente entre las primeras entregas y las que vendrían después, estableciendo una base más sólida para el desarrollo futuro de la historia. Este aspecto le da un peso adicional que va más allá de su calidad individual como película. En conclusión, Rápidos y Furiosos 4 es una película con fortalezas claras, como su elenco, su tono más serio y sus escenas de acción bien logradas, pero también con debilidades, como una trama predecible y personajes secundarios poco desarrollados. Aún así, logra mantener un equilibrio que la convierte en una experiencia entretenida y significativa dentro de la saga. Sus puntos positivos superan a los negativos, especialmente para quienes valoran la conexión emocional entre los personajes y la vuelta a un estilo más cercano a los orígenes de la franquicia. La película Fast and Furious cuenta con un equipo creativo clave detrás de cámaras, que fue fundamental para definir su tono, estilo narrativo y dirección general. En particular, el trabajo del director y los guionistas juega un papel esencial en cómo se desarrolla la historia, cómo evolucionan los personajes y cómo se presentan los elementos de acción que caracterizan a la saga. El director de la película es Justin Lin, una figura muy importante dentro de la franquicia. Lin ya había trabajado previamente en otras entregas, lo que le permitió comprender profundamente el universo de Rápidos y Furiosos y sus personajes. Su enfoque como director se caracteriza por equilibrar la acción intensa con el desarrollo emocional, algo que se refleja claramente en esta película. Lin no solo se centra en las escenas espectaculares, sino que también dedica tiempo a construir relaciones entre los personajes, lo que añade una capa de profundidad a la narrativa. Uno de los mayores logros de Justin Lin en esta entrega es haber devuelto la franquicia a sus raíces. Después de algunas películas que se alejaron del enfoque original, Lin decidió recuperar elementos como las carreras callejeras y el ambiente urbano, combinándolos con una historia más seria y emocional. Este enfoque no solo atrajo a los fans de la primera película, sino que también ayudó a redefinir la identidad de la saga para el futuro. Su estilo visual, dinámico y enérgico, se hace evidente en las secuencias de acción, donde utiliza ángulos de cámara creativos y un ritmo ágil para mantener la tensión. Además, Lin tiene una habilidad notable para manejar el elenco, especialmente en una película donde regresan personajes importantes. Su dirección permite que actores como Vin Diesel y Paul Walker desarrollen sus personajes de manera más profunda. La química entre ambos es uno de los aspectos más destacados de la película. Y esto no sería posible sin una dirección que prioriza las relaciones humanas tanto como la acción. En cuanto al guión, uno de los principales responsables es Chris Morgan, quien ha sido una figura clave en la evolución de la franquicia. Morgan tiene experiencia en escribir historias que combinan acción con elementos emocionales, y en esta película logra construir una narrativa que, aunque sigue ciertas convenciones del género, se siente coherente y bien estructurada.
Su guión introduce conflictos personales que impulsan la trama, especialmente en lo que respecta al personaje de Dom y su búsqueda de justicia. El trabajo de Chris Morgan se centra en desarrollar un equilibrio entre la acción y el drama. Aunque la película incluye numerosas escenas de alta velocidad y peligro, estas están integradas dentro de una historia más amplia que explora temas como la lealtad, la traición y la redención. Morgan logra dar motivaciones claras a los personajes, lo que ayuda a que sus decisiones tengan un peso emocional. Este enfoque es clave para que la película no se perciba como una simple sucesión de escenas de acción. Otro aspecto importante del guión es cómo maneja la relación entre Dom y Brian. La tensión entre ambos personajes se construye de manera gradual, reflejando su historia compartida y los conflictos no resueltos del pasado. Morgan utiliza diálogos y situaciones específicas para mostrar cómo ambos personajes evolucionan y llegan a comprenderse mejor. Esta dinámica es uno de los elementos más sólidos de la película y demuestra la importancia de un guión bien trabajado. Sin embargo, el trabajo del guionista también presenta algunas limitaciones. Aunque la historia es efectiva, no es particularmente innovadora. Se basa en estructuras narrativas conocidas dentro del género, como la infiltración en una organización criminal y la búsqueda de venganza. Esto hace que algunos momentos sean predecibles, lo que puede restar impacto a ciertos giros argumentales. Aún así, la ejecución logra compensar en gran medida esta falta de originalidad. El proceso creativo entre el director y el guionista es otro punto interesante. Justin Lin y Chris Morgan trabajan en conjunto para asegurar que la visión de la película sea coherente. Mientras que Morgan se encarga de la estructura narrativa y el desarrollo de los personajes, Lin se enfoca en cómo llevar esa historia a la pantalla de manera visualmente atractiva. Esta colaboración resulta en una película que, aunque no perfecta, mantiene un equilibrio entre historia y espectáculo. También es importante destacar cómo ambos contribuyen a la evolución de la franquicia. Esta película no solo funciona como una historia independiente, sino que también establece las bases para futuras entregas. Lin y Morgan introducen elementos que serían desarrollados más adelante, ampliando el universo de la saga y preparando el terreno para historias más ambiciosas. Este enfoque a largo plazo demuestra una planificación cuidadosa y una comprensión clara de hacia dónde querían llevar la franquicia. Desde una perspectiva estilística, Justin Lin aporta una identidad visual distintiva. Su uso de cámaras en movimiento, cortes rápidos y composiciones dinámicas ayuda a crear una sensación constante de energía. Al mismo tiempo, sabe cuándo reducir el ritmo para permitir que los momentos emocionales tengan espacio para desarrollarse. Este contraste entre acción y calma es fundamental para mantener el interés del espectador. Por su parte, Chris Morgan demuestra habilidad para escribir diálogos que reflejan la personalidad de los personajes. Aunque algunos pueden parecer simples, cumplen su función al transmitir emociones y avanzar la trama. En particular, las conversaciones entre Dom y Brian son clave para entender su relación y los conflictos que enfrentan. Morgan también introduce elementos de humor en momentos específicos, lo que ayuda a equilibrar el tono general de la película. En conclusión, el trabajo del director Justin Lin y del guionista Chris Morgan es fundamental para el éxito de Rápidos y Furiosos 4. Lin aporta una dirección sólida que equilibra acción y emoción, mientras que Morgan construye una narrativa coherente que da profundidad a los personajes. Aunque existen limitaciones en términos de originalidad, la combinación de sus talentos resulta en una película que cumple con su propósito y establece una base sólida para el futuro de la franquicia. Su colaboración demuestra cómo la visión creativa detrás de cámaras puede influir significativamente en la calidad y el impacto de una película. La película Fast and Furious destaca no solo por su acción y narrativa, sino también por su identidad sonora, en la que la música juega un papel fundamental para construir la atmósfera, intensificar las emociones y acompañar las secuencias de alta velocidad. El encargado principal de la banda sonora original es Brian Tyler, un compositor reconocido por su capacidad para crear partituras dinámicas y potentes dentro del cine de acción. Su trabajo en esta película es clave para definir el tono general y elevar la experiencia cinematográfica. Brian Tyler desarrolla una banda sonora que combina elementos orquestales tradicionales con influencias electrónicas y ritmos modernos. Este enfoque híbrido es especialmente efectivo en una película que mezcla el mundo de las carreras callejeras con una narrativa más oscura y emocional.
Tyler utiliza instrumentos de cuerda, percusión intensa y sintetizadores para crear una sensación constante de movimiento y tensión. La música no solo acompaña la acción, sino que también la impulsa, haciendo que cada escena se sienta más intensa y envolvente. Uno de los aspectos más destacados del trabajo de Tyler es su capacidad para adaptar la música a diferentes tipos de escenas. En las secuencias de acción, la banda sonora es rápida, agresiva y llena de energía. Los ritmos acelerados y las capas de sonido crean una sensación de urgencia que encaja perfectamente con las persecuciones y carreras. La música parece moverse al mismo ritmo que los vehículos, reforzando la idea de velocidad y peligro. Este tipo de composición es esencial en una película donde la acción es uno de los elementos principales. Por otro lado, en las escenas más emocionales, Tyler reduce la intensidad y opta por composiciones más suaves y melódicas. Aquí es donde se aprecia su versatilidad como compositor. Utiliza instrumentos como el piano y cuerdas más sutiles para reflejar el estado emocional de los personajes, especialmente en momentos relacionados con la pérdida y la introspección. Este contraste entre acción y emoción permite que la música tenga un impacto más profundo, ya que no se limita a un solo estilo. El tema principal de la película es otro elemento importante. Tyler crea una melodía reconocible que se asocia con los personajes y sus conflictos. Este tipo de leitmotiv ayuda a reforzar la identidad de la película y a conectar diferentes escenas a través de un hilo musical común. Aunque no es excesivamente complejo, el tema es efectivo y cumple su función dentro de la narrativa. Además de la banda sonora original, la película también incluye una selección de canciones que complementan el ambiente urbano y moderno de la historia. Estas canciones, que abarcan géneros como el hip hop, el reggaetón y la música electrónica, ayudan a contextualizar el mundo en el que se desarrolla la película. La combinación de música original y canciones comerciales crea una experiencia auditiva diversa que refleja la cultura de las carreras callejeras. La integración entre la música y el sonido es otro aspecto clave. En muchas escenas, la música se mezcla con el ruido de los motores, los neumáticos y el entorno, creando una experiencia sonora más rica. Este diseño de sonido contribuye a la inmersión del espectador, haciendo que las escenas de conducción se sientan más realistas y emocionantes. La música no compite con los efectos de sonido, sino que los complementa, formando una unidad coherente. Desde una perspectiva técnica, la producción de la banda sonora es de alta calidad. La mezcla de sonido está cuidadosamente equilibrada para que cada elemento se escuche con claridad. Esto es especialmente importante en una película con tantas capas de sonido, donde es fácil que algunos detalles se pierdan. El trabajo de Tyler, junto con el equipo de sonido, asegura que la música tenga el impacto deseado, sin opacar otros aspectos importantes. Otro punto interesante es cómo la música contribuye al ritmo de la película. La edición y la banda sonora trabajan juntas para mantener una sensación de fluidez. En las escenas de acción, los cortes suelen coincidir con cambios en la música, lo que crea una sincronización que aumenta la intensidad. Este tipo de coordinación entre imagen y sonido es fundamental para lograr un resultado efectivo. A pesar de sus muchos aciertos, la banda sonora también tiene algunas limitaciones. En ciertos momentos, puede resultar un poco genérica, especialmente para quienes están familiarizados con el género de acción. Algunos temas siguen fórmulas conocidas y no ofrecen una identidad completamente única. Sin embargo, esto no afecta significativamente la experiencia general, ya que la música sigue siendo efectiva en su función principal. También se puede argumentar que la música, en ocasiones, podría haber sido más arriesgada o experimental. Dado el contexto de la película, habría sido interesante explorar sonidos más innovadores que reflejaran la evolución de la franquicia. Aún así, la elección de un enfoque más tradicional asegura que la banda sonora sea accesible y adecuada para una amplia audiencia. En términos de impacto, el trabajo de Brian Tyler en esta película es significativo porque establece un estilo que influiría en futuras entregas de la saga. Su enfoque en la energía, la intensidad y la emoción se convierte en una característica recurrente, contribuyendo a la identidad musical de la franquicia. Esto demuestra cómo la música puede ser un elemento clave en la construcción de un universo cinematográfico. En conclusión, la banda sonora de Rápidos y Furiosos 4 es un componente esencial que enriquece la experiencia de la película. El trabajo de Brian Tyler combina acción y emoción de manera efectiva, utilizando una mezcla de estilos que se adapta a las necesidades de la historia. Aunque no es completamente innovadora,
la música cumple su función con solidez, aportando energía, tensión y profundidad emocional. Gracias a este enfoque, la película logra mantener un equilibrio entre espectáculo y narrativa, consolidando su lugar dentro de la saga como una entrega que entiende la importancia del sonido en el cine de acción. El desenlace de la película, Fast and Furious, es uno de los elementos más importantes de la historia, ya que no solo cierra el arco narrativo principal, sino que también deja abiertas varias líneas para el futuro de la franquicia. Este final combina acción, emoción y consecuencias, mostrando que las decisiones de los personajes tienen un impacto real en sus vidas. A medida que la historia se acerca a su clímax, Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, y Brian O'Connor, interpretado por Paul Walker, finalmente logran acercarse al verdadero líder de la organización criminal, Arturo Braga. Después de descubrir que el hombre que creían que era Braga no era más que un intermediario, ambos personajes deben reorganizar sus estrategias y actuar con mayor cautela. Este giro añade tensión a la narrativa, ya que demuestra que el enemigo es más astuto de lo que parecía. El enfrentamiento final se desarrolla en México, donde Dom y Brian trabajan juntos a pesar de sus diferencias. Este aspecto es clave, ya que representa la evolución de su relación. A lo largo de la película, ambos han tenido conflictos derivados de sus decisiones pasadas y sus posiciones opuestas frente a la ley. Sin embargo, en este momento crítico, dejan de lado sus diferencias para lograr un objetivo común: detener a Braga y hacer justicia por la muerte de Letty. Durante esta parte final, la película intensifica su ritmo con una serie de persecuciones y enfrentamientos. Dom se enfrenta directamente a Phoenix, el hombre responsable de la muerte de Letty. Este momento es especialmente significativo, ya que representa el punto culminante de la motivación personal de Dom. La confrontación no es solo física, sino también emocional. Dom no busca simplemente derrotar a su enemigo, sino cerrar un capítulo de dolor y culpa que ha marcado toda la película. La muerte de Phoenix a manos de Dom puede interpretarse como un acto de justicia personal, aunque también plantea preguntas sobre la naturaleza de la venganza. Aunque Dom logra vengar a Letty, este acto no le brinda una verdadera paz interior. Este detalle es importante, ya que muestra que la violencia no resuelve completamente el conflicto emocional del personaje. La película evita presentar la venganza como una solución definitiva, lo que añade una capa de complejidad al final. Mientras tanto, Brian logra capturar al verdadero Braga, cumpliendo con su deber como agente del FBI. Este logro representa una victoria desde el punto de vista legal, pero también implica un conflicto interno para Brian. A lo largo de la historia, ha desarrollado una fuerte conexión con Dom y entiende sus motivaciones. Sin embargo, su papel como agente lo obliga a actuar dentro de la ley, lo que lo coloca en una posición difícil. El momento en que Dom y Brian regresan a Estados Unidos es crucial. Aunque han trabajado juntos y han demostrado confianza mutua, sus caminos vuelven a separarse debido a sus roles opuestos. Brian, como representante de la ley, no puede ignorar los crímenes de Dom, mientras que Dom, fiel a su código, acepta las consecuencias de sus acciones sin intentar huir.